Bien, a propósito de lo que decía el profe, créanme que habría que ser un, un desequilibrado, y de esos había muchos, ¿no? Hay muchos en este país, como para empezar a aplaudir y a celebrar y festejar el hecho de que hayan descubierto y se hayan develado todos estos supuestos casos de corrupción. Yo ya les dije a ustedes ayer y les he dicho y repito lo que he dicho en estos días: mientras no exista una investigación judicial y mientras la justicia no determine los niveles de responsabilidad de todas las personas que han sido mencionadas o que estarían involucradas en esta supuesta trama de corrupción, voy a seguir hablando de un supuesto caso de corrupción. El trabajo de investigar, de juzgar y de sentenciar es de la justicia, no es de ningún periodista, y menos yo me voy a creer con la atribución de señalar con el dedo a quienes hoy estarían involucrados en esta red, sentenciándolos desde este espacio. Lo que sí creo, y estoy convencido de aquello, me imagino que ustedes, al igual que yo, pensarán exactamente lo mismo, es que primero esto tiene que investigarse, y tiene que investigarse de forma disciplinada, seria, objetiva, rigurosa, sin que exista ningún tipo de carga como la que hubo en el pasado, en otros casos que, lejos del ámbito de lo judicial, se convirtieron en casos muy polémicos porque eran políticos, porque eran actores políticos los que estaban procesados o quienes eran investigados. Acá, en teoría, podría pasar exactamente lo mismo, porque quienes están envueltos en esta trama, supuesta trama de corrupción, son personajes cercanos al poder político de turno, gente de absoluta confianza del presidente Lasso. Entiendo que, por ejemplo, este señor Luque no es un aparecido, o sea, no es que llegó ayer a la vida de Lasso, sino que además era funcionario no solo del gobierno, ahora al frente de las empresas públicas, sino además accionista o alguna otra cosa por el estilo del propio Banco de Guayaquil, banco de propiedad del presidente Lasso, y así por el estilo, ¿no? Y si nos vamos, digamos, más a profundidad en este tema, el señor Danilo Carrera es nada más y nada menos que el cuñado del presidente Lasso. Entonces, lo único que nos resta como ciudadanos de bien además, es esperar de parte de la justicia que exista una investigación lo suficientemente seria y severa. Ahora, yo no sé si les pasa a ustedes, pero por eso yo empezaba diciéndoles que no estoy yo para festejar ni para celebrar el hecho de que se hayan develado estos casos de corrupción por un tema elemental. Porque más allá de las discrepancias que pueda haber, más allá de lo alejado que uno se pueda sentir del gobierno de turno, a mí esto ya me genera vergüenza como ciudadano. Yo me imagino que a muchos de ustedes también, porque con pruebas o sin pruebas, porque además así es como ha operado la justicia y buena parte del periodismo en este país, que se encargó a través de titulares de prensa, de comentarios, de editoriales, de caricaturas y demás, de sentenciar, con pruebas o sin pruebas, en los últimos años de democracia en este país, 43 años de democracia, no ha habido un gobierno que escape de señalamientos y acusaciones de corrupción. Y créanme que eso no deberíamos, por un lado, normalizarlo, y por otro, creo que deberíamos dejar de adoptar esas posturas bastante primarias, ¿no? De, porque estoy en la orilla contraria, celebrar que se haya develado estos casos de corrupción una vez más en un gobierno en el Ecuador. A mí me indigna lo que está pasando en este momento, como me imagino yo que a ustedes también les indignará. Y parecería que ya es una cosa normal, que en el gobierno central, que en gobiernos locales, que
a nivel de administración pública se destapen casos de corrupción y que se conviertan en una raya más al tigre, que sea parte de la historia esta folclórica que tiene el Ecuador. De cada tanto destapar y conocer casos de corrupción. Y claro, en este caso indigna todavía más porque estos señores que llegaron a gobernar sin tener, yo soy de los que considero y creo que llegaron a gobernar sin tener ni la preparación, ni el talento, ni las aptitudes como para hacerlo. Hubo un buen número de ecuatorianos, ese 54% que decidió confiarle el voto a Guillermo Lasso en la última elección presidencial, confiando en que el hombre traía prosperidad, traía el Ecuador del encuentro, la lucha contra la corrupción, no más persecución política, etcétera, 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 e incluso sin haber votado por el señor Lasso. Tras las primeras declaraciones, cuando ya se conoce su victoria, sin haber confiado en él, ojo, ¿no? Sin haber votado por él. Yo fui uno de los tontos, cándidos, inocentes ecuatorianos, seguramente hubimos muchos, no solo yo, que creímos que las palabras del presidente Lasso eran algo sinceras. Me equivoqué, pero me equivoqué no después de 20 meses, no ahora, me equivoqué a la semana. A la semana me equivoqué y lo reconocí aquí con ustedes. Dije, bueno, o sea, uno también le da el beneficio de la duda a un tipo que debe gobernar y que elabora un discurso de conciliación nacional y de tales. Bueno, démosle una semana para ver qué pasó. Bueno, la semana ya estaba decepcionado de lo que había sido simplemente un discurso, ¿no? O sea, un discurso con mucha altura además, ¿no? Pero ahora, después de haber transcurrido todo este tiempo, créanme que yo no estoy aquí para celebrar el hecho de que se haya descubierto una nueva trama de corrupción en el Ecuador, porque no puede ser que la historia del Ecuador sea cada gobierno, ¡pum!, estallan los casos de corrupción y ¡pam!, y la polémica y el escándalo, porque finalmente, digamos, en juego están los recursos que son producto de sus impuestos, de nuestros impuestos. Están recursos que le pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano, son recursos que bien podrían ser estos que se desvían para la corrupción, ¿no? Y cómo se utiliza además el cargo público para rifarlo, para venderlo, para tarifarlo. Bien podría servir para que ahí se ponga un profesional, a un ecuatoriano preparado, honesto, capacitado, eficiente, para ofrecer a todo el pueblo en general un buen servicio, desde donde sea. Ya vemos que se han tarifado cargos en el Ministerio de Agricultura, en las aduanas, en las empresas públicas, etcétera, en Flopec, en todo lado. Pero a esos puestos deberían ir personas que están capacitadas para ejercer esos cargos, no gente que tiene 3 millones de dólares o 300 mil dólares, etcétera, para comprarse un cargo, porque además uno entendería que si yo meto 3 millones de dólares o 2 millones o lo que cueste un puesto de estos que no tengo idea, quiere decir que si yo meto, no sé, el valor que pónganle 3 mil dólares, ya quiere decir que yo en un plazo determinado de tiempo tengo que recuperar el doble o el triple de lo que invertí para ese puesto. Eso significa que para recuperar y ganar más de lo que invertiste para tener ese puesto, tienes que hacer cosas adicionales a únicamente someterte a recibir un sueldo mensual, porque con ese sueldo mensual no te va a alcanzar para recuperar lo que pagaste por ese cargo. Entonces estos casos finalmente terminan indignándonos a todos los ecuatorianos. Creo que no es momento de normalizar esto, ni de, insisto una vez más, ni de aplaudir, porque esto da cuenta también de cómo la política da lugar a que a través de el marketing y la publicidad los votantes terminen comprando paquetes que después no resulta que son lo suficientemente
eficientes y capaces como para enfrentar un reto. En este caso, gobernar un país. Jugaban con la inteligencia y con la dignidad de los ecuatorianos, y creo que lo siguen haciendo todavía y que no van a parar de hacerlo. Yo les mencionaba el otro día cómo esa actitud de guardar silencio o de responder tibiamente, o lo último que les comentaba ayer, ¿no? El hecho de que la fiscal se reúna con autoridades del gobierno a quienes debería estar investigando, da cuenta de que ellos prácticamente se acostumbraron a vernos la cara de idiotas de los ecuatorianos, y les importa un comino. Y ahí hay un factor adicional que habría que sumar. Si bien este escándalo ha sido publicado y puesto a la luz por un medio de comunicación, creo que hay que mencionar una vez más el hecho de que el resto de grandes medios de comunicación en buena medida han tratado de guardar silencio durante todo este tiempo, y que no han sido lo mordaces que fueron en el pasado, ni lo contundentes que fueron en el pasado, donde salían a sentenciar, pero muy a la ligera. Antes, porque aparecía un tío involucrado en estos casos, supuestos casos de corrupción, ya querían que se crucifique a un ex vicepresidente. Acá está el cuñado, entonces ahora sí dicen, bueno, que el cuñado se haga responsable, pero además, ¿cómo han defendido al cuñado? Yo lo que espero, lo que anhelo, lo que ustedes, que haya, repito por tercera vez, una actuación de la justicia que sea lo suficientemente severa, pero también lo suficientemente objetiva para determinar los niveles de responsabilidad. En este caso, a diferencia de otros en el pasado, hay gente muy poderosa que está involucrada. Es gente de la banca, ya vieron ustedes. Este señor Luque es un hombre que venía trabajando en el Banco de Guayaquil, propiedad del presidente, desde hace mucho tiempo. Hablar del cuñado del presidente es hablar de alguien que está muy cerca y que casi que convive con el poder, ¿no? Porque Danilo Carrera no solo que es el cuñado del presidente, sino que lo hemos escuchado además en varias ocasiones, a Guillermo Lasso referirse a Danilo Carrera como prácticamente su mentor, como su guía, como su maestro de vida, etcétera. Entonces, creo que el nivel de cercanía es muy íntimo, muy cercano, muy familiar. Y hay que entender eso también, que acá están involucrados personajes muy poderosos y muy cercanos al poder político, pero también al poder económico. Yo les decía hace un momento que esto es indignante porque, y quería recalcar nuevamente en algo que les había mencionado en los días anteriores, tanto el lunes como ayer, de que esta gente cuando llegó al poder, y por eso mencionaba el hecho de que han jugado con la inteligencia de los ecuatorianos, a través de sus influencers, a través de algunos opinadores, en redes sociales generalmente y en algunos medios de comunicación, nos quisieron hacer comer el cuento de que como eran ricachones que tenían resuelta su vida, no iban a venir a robar. Y bueno, ahí tienen ustedes que esa teoría no funcionó. Y que, como les decía yo hace algunos días atrás, lamentablemente la política se ha convertido como en una suerte de transporte a manejo de poder, y el poder al mismo tiempo en un gran negocio. Y la política a la final termina convirtiéndose en eso, en la oportunidad de empezar a hacer o de seguir haciendo negocios. Entonces, llego a ser presidente
Y no me ocupo de los hospitales, de las escuelas, de la salud, de la educación, de la salud, de los servicios básicos, de dar mantenimiento a las vías, de las cosas más elementales que uno esperaría que haga un presidente. No me dedico a hacer política, también, eso está bueno, ¿no? Que hagan política, a conversar con la asamblea, con los alcaldes, con los prefectos, con las juntas parroquiales, con las organizaciones sociales, con las mujeres, con las minorías, con los empresarios también. Bueno, a hacer política. No, llegan a hacer negocios. Simple y llanamente llegan a hacer negocios. Después veremos si es que sobra tiempo para ahí poner un poste. Que en estos 20 meses de gobierno es la imagen que tengo en mi cabeza. La de Lazo al lado de un poste. Y después veremos si nos sobra tiempo para ver si nos ocupamos de, por ejemplo, las hidroeléctricas, que dependerá de Diosito si es que hay o no hay apagones. Y volvemos después de cuánto tiempo. Una amiga me decía el otro día, es de locos. No recuerdo, me decía esta amiga, no recuerdo cuándo fue la última vez en este país que yo escuché la palabra apagones. Pero seguramente fue cuando era o adolescente o niña. Pero en este gobierno, el de los empresarios que han llegado a hacer negocios, y empezamos a hablar de apagones. Y no tenemos un ministro ni tenemos funcionarios que estén pensando en cómo hacer que la cosa funcione, sino que dicen que dependerá de Diosito. Bueno, este gobierno que tiene ministros encargados de la electricidad, que dicen que dependerá de Diosito si hay o no hay apagones, bueno, ese es el gobierno que tenemos. Ese es el gobierno que administra la educación de nuestros hijos, la salud de nuestras familias, que debería dar mantenimiento a las vías de todo el país. Bueno, este gobierno es ese. Entonces, mañana no les sorprenda si es que llega un ministro de Transporte y Obras Públicas y dice, bueno, dependerá de Diosito o de la Virgen que el invierno no se vaya cargando la vía. O una secretaría de riesgos que diga, bueno, dependerá de Diosito cuántos ecuatorianos mueren si es que erupciona el Cotopaxi, porque no estamos preparados para eso. Puede parecer muy ridículo lo que les digo, pero es la realidad. Ese es el nivel de funcionarios que tiene este gobierno. Y habrá que ver también si es que la Asamblea se toma en serio esta tarea de fiscalizar y hacer control político una vez que ha estallado este escándalo. ¿Qué pasó con el señor Villavicencio? Lo noto bastante callado. De hecho, no sé si habrá hecho efecto en él la etapa navideña, el fin de año. Capaz es una persona renovada en este 2023, pero le noto muy pasivo con respecto de este caso. Y bueno, preguntarle si es que desde la comisión que él preside, a la que dijo que iba a renunciar 40 veces, se va a investigar esto, o tendrán que hacer como ha propuesto Esteban Torres del Partido Social Cristiano, crear una comisión ocasional, que además esta es una cosa también que recordarán ustedes, empezó con la asamblea anterior, primero con la que presidió José Serrano, después continuó la señora Elizabeth Cabezas y finalmente César Litardo. Actualmente hay 15 comisiones especializadas en la asamblea, pero cada vez que ocurre algún caso particular o excepcional, había que crear comisiones ocasionales. Entonces había asambleístas que estaban hasta en 3 y 4 comisiones al mismo tiempo y bueno, Esteban Torres del PSC ha propuesto crear una comisión ocasional para investigar el escándalo del gran cuñado o del gran padrino, como sea que se llame. Si lo van a hacer, háganlo, pero que sea una investigación seria. No conviertan este caso en un show más, como hicieron en el pasado con casos además bastante sensibles y muy delicados. Yo recuerdo uno, que le dieron cualquier cantidad de difusión y de prensa
para tratar de sacar una conclusión política. Y a través de esa conclusión política llevar a fiscalía y que a partir de ahí se empiecen a generar procesos. El del caso Gabela. Estamos hablando del asesinato de un general de la Fuerza Aérea. Ese caso pretendieron politizarlo con la creación de una comisión ocasional y de tales. Investigaron todo. Querían llegar, ¿saben a qué conclusión querían llegar? A la conclusión de que Correa lo mandó a matar. No pudieron, pero intentaron por todas las vías posibles politizar el asunto. Un tema tan delicado, un tema humano. Lo politizaron, montaron un show en la época del señor Litardo. De hecho, él creo que fue el que presidió esa comisión. Ya. Acá, si van a hacerlo, háganlo, pero háganlo seriamente, de verdad. Quiero cerrar el comentario de hoy por lo que empezaba el día de ayer. Y creo que tenemos algún loop de imágenes, o me equivoco, compañeros, sobre el tema de los grafitis ayer en Quito. Tenemos ese loop de imágenes, si no, en este momento les comparto yo fotos. Ya te paso. Me van a perdonar unos segunditos nada más. ya perdí las fotos. Ya te busco, este rato te busco. Esto pasa cuando estamos en vivo, pero a nosotros no se nos va la luz. Está todo bien. Gracias del café, muy gentiles. Qué generosos que son mis compañeros aquí en la radio, me traen café. ¿Pueden ir rodando las imágenes, por favor? Bueno, yo quiero en este momento hacer un exhorto, seriamente, con absoluta firmeza, a que la sociedad protectora del adoquín y la fachada salga a protestar. ¿Cómo puede ser posible que las paradas de la metrovía, de la ecovía, del metrobús, de lo que sea, del metro en este caso, de la Alameda, estén grafiteadas y vandalizadas de esta manera? Yo no voy a... porque ayer me decían, ¿vas a poner los nombres? Por supuesto que hay que poner los nombres. Dice, una sola banda, Freile, Yunda, Churuchumbi, Pavón y Muñoz. ¿Pueden ir rodando las demás imágenes, por favor? Una sola, la misma letra además, ¿no? Una sola banda, Freile, Yunda, Churuchumbi y Muñoz. Deja de facturar y para de robar, Paula Pavón. Sigan rodando. Lo mismo, la misma letra. Sigan rodando. ¿Tenemos más o no? Bueno, esa misma letra es la que grafitea la ciudad en contra de Paula Pavón, de Pavel Muñoz, de Yunda, etcétera. Es la misma letra con la que grafitean la ciudad en favor del sí para la consulta popular. ¿Ya? Saquen ustedes conclusiones de quiénes son los que están detrás de este vandalismo, que en época de campaña electoral lo que hace es destruir las fachadas, las paredes, la zona urbana, llámenle como ustedes quieran, de Quito. Ahí está, ratas del correísmo, ratas de la revolución, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahí está. Y había un video en donde un ciudadano indignado estaba limpiando los grafitis que habían hecho en la fachada y la pared de su negocio, acá muy cerca de la zona de la Alameda. Entre el Parque de la Alameda y la Asamblea Nacional había una imagen de un ciudadano que estaba tratando de limpiar la pared de su negocio. Ya, esta gente que ha mandado a grafitear en contra de Paula Pavón, en contra de Pavel, en contra de Yunda, etcétera. Ahí está, miren ustedes, un ciudadano tenía que limpiar la pared de su negocio. Esto es política, esta es la campaña política, y cada vez que se vaya acercando más la elección, vamos a ver más campaña sucia de este tipo. Pero a lo que quiero ir, y ya con eso podemos volver, ¿no? Ahí está todas las paredes grafiteadas, a lo que quiero ir es a la doble moral, al cinismo de esta gente. Estos que mandaron a grafitear Quito ahora en campaña electoral son los que ponen el grito en el cielo cuando grafitean paredes las mujeres, por ejemplo, el 8 de marzo. O
quienes salen a protestar con el movimiento indígena, lo hicieron en octubre y lo hicieron en junio. Ahí sí ponen el grito en el cielo cuando grafitean en contra del gobierno. Pero cuando utilizan las paredes de la ciudad para ensuciarlas, para pintarlas, para vandalizarlas, como la parada del metro, por ejemplo, en plena campaña electoral. Además, yo les invito nuevamente a que vean los nombres que aparecen grafiteados en contra de quiénes son, ¿ya? Y saquen ustedes la conclusión de quiénes son los que están detrás de esta campaña sucia para mandar a grafitear la ciudad. Y si les cae mal Paula Pavón o Pavel Muñoz Oyunda, déjenles a ellos a un lado por un segundo, ¿ya? Piensen en la ciudad. Piensen en la ciudad. Y nuevamente en la doble moral de la gente a la que le molestan los grafitis cuando hay protestas, pero que no dicen una palabra cuando vandalizan la ciudad en época de campaña electoral, con insultos, con violencia política, con violencia incluso hasta machista y racista en algunos casos. Ese es el cinismo con el que se mueve cierta clase política vinculada con los sectores más reaccionarios que tiene actualmente la sociedad quiteña. Esa gente, que fue la que sacó a Yunda de la alcaldía, esa gente que fue la que puso guarderas en la alcaldía, y esa gente que hoy por hoy tiene al menos 7 candidatos entre distintas dignidades, para alcaldes, para prefectos, para concejales. Son los que han mandado a vandalizar la ciudad. Háganse también responsables de eso, y una vez más, le invito a la sociedad defensora del adoquín y de la fachada a que se pronuncie, como lo hacían en octubre y en junio. No se queden callados, ahora que en plena campaña electoral han mandado a destruir la ciudad sus candidatos. No sean hipócritas, no sean cínicos,